Bueno, tomen asiento y vamos así al Salmo 25. Vamos a continuar con la exposición de este hermoso salmo, del Salmo 25, y ser instruidos en la palabra del Señor. Los niños pueden acompañar a Noelia y nosotros el resto nos quedamos aquí para escuchar así el Salmo 25 y exponer así la palabra del Señor. Salmo 25, verso 9 al 10, es en el día de hoy que estamos. Y la palabra del Señor dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este momento y este salmo que tenemos delante de nosotros. Te pedimos que podamos ser guiados, como dice la Escritura, ser encaminados por el buen juicio, por la enseñanza, por las sendas de misericordia y verdad, pero sobre todo por el camino de rectitud. Que Jesucristo resplandezca en esta exposición y que nuestro corazón se eleve a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Si analizamos bien, muchas veces podemos jactarnos de nuestras fuerzas y asumir que somos capaces, inteligentes, que somos audaces, que podemos hacer las cosas debido a que somos fuertes, que somos diestros a ciertas cosas. Pero lo que estaremos viendo más adelante en este texto y en otros aspectos del sermón del día de hoy es que nadie es fuerte por su propia fuerza. Hechos capítulo 17, verso 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, dice el apóstol Pablo, porque linaje suyo somos. Pablo está delante de griegos y está usando un principio general revelado por las Escrituras, pero que en una forma u otra aceptado por el ser humano. Somos un linaje común, somos una raza común. Nosotros hacemos una distinción entre los animales. Los animales son seres irracionales. Nosotros somos seres pensantes. Nos guiamos de una forma u otra a través de la razón y a través de la moralidad. Desarrollamos cierto juicio de lo que es recto, verdadero, bueno, verdad. Muchas veces podemos estar equivocados, pero en otros aspectos acertamos colectivamente en algunos principios y decimos que estamos en un mismo acuerdo de una forma u otra. Pero el punto aquí del apóstol Pablo es mostrar no que solamente somos una raza en común, una raza humana en común, sino que Dios es el creador del ser humano. Por eso dice: en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Nosotros no venimos a la existencia por nosotros mismos. Dios es el creador, sustentador, gobernador de la vida. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Tus pulmones, tu respiro, la secuencia de tus pensamientos que actualmente estás llevando a cabo, es por el poder invisible, pero soberano, del Dios poderoso. En Él vives, en Él te mueves, en Él eres lo que tú eres. O en este caso, una persona, un ser humano. Por lo tanto, nadie es fuerte por su propia fuerza. Dependemos constantemente
de la obra providencial de Dios. El momento en que el Señor retire su mano de tu vida, en ese instante la muerte habrá llegado a tu vida. De ahí que dependemos cada instante, cada movimiento, en cada acción, cada pensamiento, en cada sucesión de Dios. El problema del ser humano es su condición caída, que en lugar de reconocer al Dios soberano y vivir en comunión con Él, en su posición de separado de Él, desviado de Él, suprime estas verdades. Él asume que la fuente de vida, de movimiento y de su ser está en sí mismo. Y esa es solamente una muestra de la rebeldía del ser humano. Se ha opuesto a su Dios, quiere crear su propio Dios. El problema es que su fuente es Él mismo, a la cual obviamente es pecadora, se desvía del Dios y de esa forma suprime todo conocimiento de Dios. En las palabras de Juan Calvino sobre este texto del que vamos a leer hoy, el día de hoy, él dice lo siguiente y me parece muy acertado en algunos aspectos que expresa en esta siguiente frase. Dice él que el propósito de la raza humana, en este caso estoy hablando de Hechos capítulo 17, verso 28, Pablo ahora advierte a los atenienses eran estos griegos, sobre el propósito para el cual se creó la raza humana, de modo que pueda evitarlos y alentarlos a considerar el propósito de su propia vida. Nuevamente, Juan Calvino está interpretando las palabras del apóstol Pablo, cuando Pablo dice, por quien él vivimos y nos movemos y somos, que el propósito de Pablo es mostrar así que Dios creó la raza humana y pueda invitarlos o alentarlos a considerar el propósito de su propia vida. Él continúa, ciertamente es una vergonzosa ingratitud por parte de los seres humanos cuando todos disfrutan de una vida en común, sin considerar por qué Dios les ha dado la vida. ¿Qué dice Juan Calvino aquí? Que ciertamente es una vergüenza o una ingratitud por parte de los seres humanos quienes disfrutan una vida en común, pero ellos no consideran que Dios les ha dado la vida. Él continúa, pero aún así, esta estupidez brutal en los seres humanos tiene la mayoría en sus manos, de modo que no reflexionan sobre por qué están colocados en este mundo. Y no piensan en el Creador del cielo y de la tierra, con cuyas buenas cosas atiborran a sí mismos. Es decir, ellos acumulan bienes para sí mismos, pero no reconocen al Creador y Dador de la vida y de estos bienes. Pero ellos así amontonan cosas buenas para sus vidas. Para ir terminando, él dice lo siguiente. Por lo tanto, después de que Pablo ha discutido la naturaleza de Dios en Hechos 17, presenta oportunamente esta advertencia de que los seres humanos deben considerar cuidadosamente el conocimiento de Dios. Porque fue por esta razón que fueron creados y nacieron para este fin. Porque brevemente les asigna esta razón para vivir y buscar a Dios. Pongamos atención a sus palabras de Juan Calvino. Dice que para este propósito fueron creados o fuimos creados. Para conocer a Dios y agradecer a Dios por la existencia y por todos los medios o los bienes que Él nos ha concedido. El hombre fue creado para conocer a Dios y en Él disfrutar eternamente de su compañía. Pero el hombre, por su desviación, goza de los bienes, no reconociendo a Dios.
Y esa es la condición del ser humano. Por otra parte, Cipriano de Cartago, hablando a la iglesia, a los creyentes que han entendido que han sido creados para la gloria de Dios, que han pecado ante la voluntad de Dios y que por medio de Jesucristo han sido restaurados para glorificar a Dios, Cipriano de Cartago, en el siglo IV, dijo lo siguiente: ya que el diablo nos impide obedecer con nuestro pensamiento y acciones la voluntad de Dios en todas las cosas, oramos y pidamos que la voluntad de Dios pueda realizarse en nosotros. Es interesante, tenemos una lucha y es a través de la tentación que accedemos a Satanás y nuestros pensamientos y acciones se desvían constantemente de este propósito por el cual fuimos creados, para conocer a Dios y glorificarle. Pero ¿qué dice? Y el consejo obviamente de Cipriano es: oremos a Dios, pidamos que la voluntad de Dios pueda realizarse en nosotros. Y para que pueda realizarse en nosotros, tenemos necesidad de la buena voluntad de Dios. Es decir, de su ayuda y protección, ya que nadie es fuerte por su propia fuerza, pero estamos a salvo por la gracia y misericordia de Dios. En otras palabras, si somos dejados a nuestra propia voluntad, seremos siervos no solamente de nuestro pecado, pero incluso de Satanás, quien, obviamente, a través de pensamientos y acciones, nos alejarán de la voluntad de Dios. Nuestro entendimiento debe ser como un pecador consciente de nuestra miseria, orar y pedir a Dios que por medio de su voluntad, la cual ha sido revelada en Jesucristo, podamos, con esa voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, pues obtener ayuda y protección y de esta manera recobrar fuerzas, porque estamos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Si somos dejados como seres caídos, nuestro deseo será mayor a nuestra perdición. Pero Dios en Jesucristo revela no solamente su amor y su misericordia, pero protege para que nosotros no vengamos a nuestra propia destrucción. ¿Cuál es el tema que estaremos viendo en este Salmo 25? Particularmente en el verso 8, 9 y 10. Bueno, vamos a ver la buena voluntad de Dios para con los hombres. Vamos a ver del verso 8, 9 y 10 esta idea que podemos adquirir y que debemos de escudriñar, conocer más sobre la buena voluntad de Dios para con los hombres. Lo veremos en dos principios nada más. El primero, bueno y recto es Dios. Verso 8, perdón. El segundo principio será bueno y misericordioso es Dios. Versos 9 y 10. Es importante que comencemos primeramente por su benevolencia, su bondad y rectitud, que es el verso 8, para luego contemplar y conocer su benevolencia y misericordia en el verso 9 y 10. Comencemos con el verso 8. Bueno y recto es Dios. Dice el verso: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y esto es importante. El salmista comienza describiendo al único Dios verdadero. Él es bueno y recto. Él es bueno y recto. Él es obra en justicia, según su buena voluntad. Lo que primero que debemos de entender en base a este texto es que no debemos atribuir mal alguno a Dios de lo que el mundo sufre por la caída del hombre. Muchas veces, y a lo largo de la historia, filósofos han dicho, si Dios es bueno y el mal existe, es que, muchas veces atribuyendo otro elemento, perdón, si Dios es bueno y Dios desea solo el bien, y hacer solamente ser bondadoso, y Él es todopoderoso, y el mal existe, Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Él es todopoderoso y Él quiere erradicar el mal, y Él es todopoderoso, ¿por qué el mal existe? Por lo tanto, ellos asumen y llegan a su falacia, a su conclusión de que Dios no existe.
El problema aquí es atribuir mal alguno a Dios de lo que el mundo sufre por la caída del hombre. Y ese hombre lo tenemos aquí presente, cada uno de nosotros. Es nuestro pecado que ha introducido el mal al mundo. Según Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado, la muerte, entró por Adán. Y todos en él pecamos. Nuestras acciones, nuestros pensamientos manifiestan la oposición de lo que es bueno y recto. Nosotros mostramos lo que es malo y distorsionado o corrupto. Nuestros pensamientos dejados a nosotros mismos es desviarnos de lo que es bueno y recto. El error mayor que cometemos en esa condición es atribuir a Dios el mal y atribuirnos a nosotros el bien. Y ese es un pensamiento de la raza humana caída. Nosotros reconocemos, a la luz de la Escritura, que el mal está en nosotros y que bueno y recto es Dios. El estándar de bondad, de rectitud, de justicia es Dios. Nosotros nos hemos desviado. Por el otro lado, atribuir toda rectitud, toda justicia a Dios nos guía y nos enseña a vivir en humildad. Porque reconocemos que la maldad está en nosotros y que Dios y toda su justicia y toda su rectitud, Él es Él. Y de esa manera nosotros podemos reconocer que Dios es justo, que Dios es recto, a pesar de nuestro pecado. Porque el propósito de Dios es mostrar tu voluntad y mi voluntad, la cual es rebelde a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el verso? Bueno y recto es Jehová. Ojo, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios es recto y bueno, los pecadores son perversos, corruptos, malvados, que tuercen sus caminos y que Dios, en su buena voluntad y en su rectitud, enseñará a los pecadores el camino. Acompáñenme aquí al Salmo 106, verso 1, y encontramos nuevamente aquí el salmista diciendo lo siguiente: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dios es quien se revela así como el Dios bueno, que revela a los pecadores el buen camino, la justicia. Y de este caso comienza con sus actos, sus maravillas. Hoy en la mañana que leímos el Salmo 98, que deberíamos de alabar a Dios por las maravillosas obras que Él ha hecho. Él revela lo que es bueno y rectitud según sus actos, según sus obras en la creación. El problema del ser humano es que suprime estas verdades y por lo tanto suprime también la guianza del Señor, según el verso 8 nuevamente en el Salmo 25, la enseñanza del camino justo y verdadero. El segundo texto que tenemos adelante es el verso 9 y 10, porque aquí vemos cómo nosotros somos partícipes de esa rectitud. Es decir, debemos de entender lo siguiente: comúnmente, y la mayoría de los teólogos actuales, la mayoría, no necesariamente todos, pero la mayoría, entienden la voluntad de Dios como un tipo de gracia común. Ellos vendrán, por ejemplo, a este texto, el verso 8 y 9, que de alguna forma Dios tiene gracia para con su creación, y es una gracia que no salva, pero sí es común y receptora para todos los hombres. Ellos dirán que esta gracia es mostrar al hombre el camino correcto. No solamente mostrar el camino correcto, sino darle los bienes o los beneficios del día a día a pesar de su rebeldía, a pesar de su corazón perverso,
negando así a Dios. A eso ellos le llaman gracia común. Nosotros hacemos una corrección, no solamente en cuanto al contenido en sí, o a las palabras en sí, sino al significado en sí. Toda la Escritura, cuando habla de una gracia de Dios o un acto de misericordia de Dios, siempre es salvífico. Siempre es un acto soberano, verdaderamente liberador. Nos ha trasladado de un reino a otro. Es un acto de misericordia que Él ha obrado poderosamente. Por lo tanto, la gracia deja de ser común, y es un mal término, porque es una gracia particular. Dios realmente salva a pecadores. No solamente muestra el camino y a ver que de ello dependa la salvación, sino por su evangelio poderoso realmente traslada a pecadores a la salvación que es en Cristo Jesús. Esa salvación es eficaz, eficiente. Y toda la Escritura, siempre que habla de su acto de gracia, es eficiente y salvadora, es salvífica. La pregunta entonces surge, ¿qué es de la buena voluntad para con los hombres, que incluso no siendo salvos, Dios obra benevolentemente sobre la vida de ellos, o en buena voluntad sobre la vida de ellos? Pues entonces, en lugar de usar el término de gracia común, se debe de usar la buena voluntad o la benevolencia divina. Ese es un término limpio, aclarador, preciso del acto de Dios para su creación. Es su creación, Él sustenta su creación, en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Él sustenta, gobierna y dirige por su buena voluntad toda su creación, tanto a creyentes como a incrédulos. Dios gobierna y sustenta y hace despertar, y en este caso traer el sol, la luz, el viento, la lluvia, en los momentos de escasez. Es su buena voluntad sobre su creación, sustentando y gobernando a todas las criaturas. Por lo tanto, esto no implica necesariamente salvación, sino sencillamente sustento, gobierno, protección, porque es su creación de todas las cosas. Esta definición nos ayudará a entender que la gracia siempre es maravillosa, no es común, es salvífica. Poner los ojos en Cristo Jesús y apoderarse así de la justicia que es en Cristo Jesús mediante la fe es verdaderamente salvación. Y pues por eso no solamente contemplamos que Dios es bueno y recto, sino que Dios es bueno y misericordioso en el verso 9 y 10. Acompáñame así al verso 9 y 10. Dice la Escritura: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Este texto es como intermedio entre el verso 8 y el verso 10. ¿Por qué? Porque en este verso 9 todavía se expresa la buena voluntad de Dios, que aún a una raza caída o pecadores rebeldes, Dios es bueno y recto, enseñando a los pecadores el camino, encaminando, ojo, a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Vemos esa transición de su benevolencia a su acto de misericordia o amor. ¿Por qué? Porque encaminará, los tomará y los encaminará. La clave, y en este caso, el texto clave es, o en este caso la palabra clave es el verso 9, encaminará. Dios encamina a pecadores al buen juicio. Enseñará a los mansos su caminar, o su carrera, o su andar. Dios concede tanto nuestra humillación para reconocer que somos pecadores. Segundo, nuestra mansedumbre de ser guiados por su mano poderosa. Dios obra poderosamente, humillando, doblegando nuestro corazón altivo
para que aprendamos a ser mansos a su guianza. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque Dios en Cristo Jesús ama a pecadores, por su amor los guía en sendas de justicia. La primera senda de justicia que todo pecador debe de entender es la justicia ante Dios. Soy perdonado en Cristo Jesús. Segundo, en mi andar, mi carrera, en mis siguientes pasos, cómo vivir para la gloria de Dios. El Salmo 32, verso 8. Te haré entender, dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué dice la Escritura? Yo, el Señor te dice, te haré entender. Porque dejado a tu juicio, eres necio y rebelde. Yo te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti, dice el Señor, fijaré mis ojos. ¿Cuál es la garantía de todo esto? Creer en Jesucristo. Porque solo en Jesucristo sé que su mirada está fija de forma salvífica para salvar mi alma. El Salmo 73, verso 24. Me has guiado según tu consejo. Esa palabra consejo es tu decreto, tu voluntad, tu soberanía. Tú me has guiado según tu decreto, tu consejo, tu sabiduría, tu buena voluntad misericordiosa. Y después me recibirás en gloria. ¿Vemos los dos elementos? Él nos guía según su voluntad soberana y nos recibe en gloria según su decreto establecido. El Salmo 143, verso 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Todo cristiano que por la gracia de Dios ha puesto su fe en Cristo Jesús, conoce la buena voluntad de Dios misericordiosa revelada en Cristo Jesús a favor de él, y por ende tiene la guía del Espíritu Santo para ser fructífero en la tierra de rectitud. ¿Qué dice el verso 9? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ellos, en el conocimiento ahora en Cristo Jesús, no solamente conocen la voluntad de Dios, porque saben y reconocen a Dios como su Dios, pero tienen la promesa, la guía del Espíritu, para que aprendan a vivir en gratitud y en rectitud delante de Él. Por lo tanto, vemos que su buena voluntad y su rectitud es encaminar, primeramente enseñar el camino, pero su acto de gracia y misericordia es encaminarlos en ese camino. Lo primero sería solamente mostrar lo que es justo hacer, pero porque nuestra condición de pecadores es aborrecer el camino de justicia, estaríamos entregados a nuestra propia perdición. Pero Dios es bueno y benevolente en mostrar no solamente el camino, pero según el verso 9, de guiarnos, introducirnos en el camino de justicia. Por eso el hermoso Salmo 73, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Nuevamente, la gracia siempre es salvífica y siempre tiene el fin de salvar. Por lo tanto, hacerla meramente común es fallar a la meta de lo que la gracia es en sí mismo. Por otra parte, vemos en el Salmo 149, verso 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hay un deleite. Es un deleite de salvar a pecadores. Pero es interesante, habla de su pueblo. En Cristo Jesús, todo pecador es pueblo del Señor. Porque Jehová tiene contentamiento, alegría, gozo, placer en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación.
Dios concede humildad, reconocimiento de nuestro pecado y dependencia de Dios, y nos guía en la senda justa. Él hermoseará a los humildes con la salvación. Si tú estás en Cristo Jesús, lo que te hace distinto, tal vez al vecino, al familiar, es la gracia del Señor. La gracia es hermosura. La gracia que Dios goza en sí mismo, porque Dios es hermoso en sí mismo. Que Dios nos haya concedido esta gracia es para hacernos hermosos según su salvación. Somos aceptos en Cristo Jesús, limpios, perdonados, justos en Cristo Jesús. Somos hermosos para Él. El Salmo 119:35. El salmista dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Sin Cristo, entregados a nuestra voluntad, no es la voluntad de Dios. Dios enseña benevolentemente el camino a los pecadores, verso 8, pero los pecadores aman sus tinieblas, aman su voluntad. Pero cuando Dios revela así su gracia y nos introduce en su camino, en el camino que ha señalado, ellos se deleitan y dicen y oran: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Vamos al verso 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Que Dios nos enseñe sobre su rectitud, sobre su bondad, sobre su justicia, es porque a la vez también revela lo que Él hace según su gracia, su misericordia y su verdad. Todos sus caminos nos revelan los atributos de Él. La mejor manera de comprender los atributos de Dios, la mejor manera, es mirar a la cruz. En la cruz vemos cómo Dios muestra su aborrecimiento contra el pecador y su pecado, y a la vez muestra su gracia y su amor y su misericordia, concediendo así salvación. Obviamente Cristo no es ningún pecador y no cometió ningún pecado, pero al subir a la cruz en lugar de pecadores, Él asumió la maldición, la condenación en su propia vida. Por lo tanto, si queremos conocer cómo Dios verdaderamente es justo, vamos a ver a la cruz y vamos a ver nuestro pecado en Cristo Jesús y cómo Dios castiga con su ira, manifiesta su ira contra el pecado. Pero a la vez y en la misma cruz encontramos su misericordia, su verdad. Mostramos su amor, su fidelidad, su pacto, su promesa de salvar a pecadores en Jesucristo, en el mediador de este pacto de gracia. Por lo tanto, mirar a la cruz implica mirar los atributos de Dios revelados al ser humano. Muchas veces, y lamentablemente en el mundo evangélico, se coloca la cruz con el fin solamente en el hombre. Pero nuestra manera de pensar debe de mirar a la cruz, mirar primeramente al Trino Dios, sus atributos. ¿Quién es Dios? Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Nosotros somos culpables. Cristo apareció para cargar el pecado y llevarlo a la cruz y mostrar en él los atributos de Dios. Por lo tanto, la cruz debe ser teocéntrica, centrada en Dios primeramente. Los beneficios ya tienen que ver con el ser humano, donde contemplamos nuestra perdón de pecados y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Pero colocar siempre al hombre como el centro del universo y reemplazar así a Dios es un pensamiento torpe, es un pensamiento humanista. Debemos colocar a Dios y sus atributos manifiestos en la cruz para de esa manera contemplar su fidelidad, sus promesas, su pacto de gracia, sus atributos revelados en la cruz. Dice el verso nuevamente, el verso 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice el texto: el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos
los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Hermano, ¿no dice que debemos de hacer y obedecer sus mandamientos para entonces alcanzar su gracia? Hay quienes pueden entender de esta manera y nosotros veremos, como lo vamos a mostrar ahorita, que es todo lo contrario. Que donde se ha manifestado la gracia, la voluntad del hombre, como leímos en el Salmo, mi voluntad está en tus caminos, deseo vivir, caminar por la senda de justicia. No para alcanzar tu gracia, sino porque tu gracia me ha alcanzado, por ende, deseo caminar. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. Pablo, en Romanos capítulo 1, comienza así la carta, en el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, enviado, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es la buena nueva de Jesucristo. Pablo reconoce y aquí expresa su apostolado, ha sido enviado para predicar el Evangelio de Jesucristo. Verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pablo dice, mi mensaje es anunciar las promesas de Dios que había hecho ya en las escrituras, que apuntan a Jesucristo, que señalan a Jesucristo. Yo soy mensajero, y lo veíamos temprano, de predicar las promesas de Dios en Jesucristo. Son promesas que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Verso 3. ¿De qué se tratan estas promesas? Verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todas las promesas reveladas en las escrituras tienen el fin de manifestar la gloria de Dios Padre en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ojo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Vemos aquí la obra del Trino Dios. Dios manifestando su gloria en la persona y obra de Jesucristo, el Espíritu Santo equipando de poder por su obra completada y de esta manera en la resurrección entre los muertos. Pero ojo, el verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por medio de Jesucristo hemos recibido la gracia, y reemplacemos la palabra de apostolado, que obviamente sería exclusiva para el apóstol Pablo, pero en el contexto de la iglesia hemos recibido la gracia y esta introducción en el servicio a Dios, como vimos en el Salmo 25. Él nos guía a la senda de justicia, al servicio a Dios. Como leímos de Juan Calvino cuando decía que compartimos un bien común, pero que somos necios porque no ponemos a Dios en primer lugar, pero fuimos creados para conocerle y para disfrutar de Él, para servirle con disfrute. Vemos aquí en el verso 5 que por medio de esta obra trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibimos la gracia y el llamado al servicio, pongámoslo de estas palabras, llamado a servir para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por lo tanto, vemos que es la gracia la que nos introduce al servicio, y es a través de la obediencia a la fe, al llamado, que tenemos nuestra posición y lugar en las naciones por amor a su nombre. Regresemos entonces a Salmo 25, verso 10, porque la Escritura dice, en este Salmo y en este texto en particular,
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Según Romanos, serían sus promesas, sus garantías de salvación en Cristo Jesús. Es mediante la fe, que nosotros sabemos que estamos en la senda correcta, justa, en comunión, en paz con Dios, y que podemos vivir en obediencia a la fe, al llamado que Dios nos ha hecho, a las naciones por amor de su nombre. El verso 10 nos expresa, sin lugar a duda, que Él nos introduce a este pacto de gracia, y que nosotros como receptores mediante la fe en Cristo Jesús debemos obedecer el llamado y vivir sus testimonios, sus promesas, sus mandamientos. Porque es ligera la carga debido a Cristo Jesús. Isaías 43, verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo, dice el Señor, estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que los que estamos en Cristo Jesús, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La obediencia a la fe implica ser llamados en los caminos del Señor, y que Él nos declara justos por medio de Cristo Jesús, y vivimos para su gloria. El Salmo 103, versos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y Oseas capítulo 14, verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos, ojo, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios es bueno y benevolente en enseñar sus caminos a todos los seres humanos. Dios es soberano de introducir a pecadores por la gracia revelada en Cristo Jesús mediante la fe en ellos, para que anden en sus caminos y de esa manera guarden su pacto, es decir, entiendan, conozcan, sepan del amor y la misericordia de Dios concedida a ellos por medio de Jesucristo, por ende deseen vivir para la gloria de Dios. Quiero culminar con una cita de Nicolás Selnecker, y dice lo siguiente, me pareció muy acertada para la conclusión de este sermón. Dice él: Dios puede y quiere perdonar mis pecados. Ojo, Dios puede y quiere perdonar mis pecados, porque Él es bueno y santo, amigable y misericordioso con todos los que huyen a Él. Misericordiosamente recibe a los pecadores y les enseña cómo se volverán justos y santos ante Él. Primero, los dirige al camino correcto a través de su Hijo. Segundo, guía correctamente a los miserables en la doctrina y la vida, en la cruz y en la muerte, en todo de acuerdo con su bondad y no con su ira. Y en tercer lugar, les enseña a través de la encrucijada que reconocerían la misericordia paternal de Dios su Padre. Cuarto, todos sus caminos son completamente buenos y verdaderos para todos los que se aferran firmemente a su gracia que nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo. Termina él: confiaré en esto y estaré seguro.
Espero que este Salmo 25, en estos 3 textos, hayas visto primeramente la benevolencia de Dios para con tu vida. Eres, vives y te mueves porque Dios es bueno y recto para sus propósitos. Pero también Él encamina a los humildes por el buen juicio y enseña a los mansos sus carreras. Si tú entiendes que tu miseria apartado de Cristo es destrucción, pero reconoces tu pecado y de esa forma pones tu mirada en Cristo Jesús, Él te guiará por medio de la senda de los justos y conocerás lo que es la justicia, lo que es vivir en libertad y justos delante de Él. Por eso el texto 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, sus promesas. Inclinemos nuestro rostro, oremos a Dios por su amor y verdad en Cristo Jesús. Señor, reconocemos que somos pecadores. Ocultar, negar, excusarnos es solamente entregarnos más a nuestra oscuridad. Pero reconocerte a ti como el Dios soberano, el Dios bueno, recto, que enseñes el camino, y a través de tu gracia concedida en Cristo Jesús nos guías a aceptar así tu verdad, tu misericordia, tu amor, tu perdón. Nos hace libres. Te pido así por los hermanos que han entendido y constantemente han entendido su evangelio que tú has revelado en Cristo Jesús. Que a lo largo de Romanos capítulo 1, verso 5 entiendan su llamado, un llamado de que estamos en Cristo Jesús y que debemos de llevar así la gran comisión. Pero también te pedimos por aquel amigo que no ha puesto sus ojos en Cristo Jesús, que reconozca primeramente lo vil y pecadores que somos y que por medio de Cristo Jesús se apropie de Jesucristo, que reciba así el perdón de pecados. Señor, porque reconocemos que tú nos diriges al camino correcto que es Jesucristo. Y que, reconociendo así nuestra miseria, somos instruidos en vida y en doctrina para que aprendamos a depender de tu buena voluntad y misericordia. Reconocemos que en Cristo Jesús tu ira ha sido satisfecha y que fuera de Él tu ira está permanente. Te pedimos que nos guíes en caminos de verdad y de justicia y de amor para que aprendamos a vivir delante de ti, porque tú eres bueno y misericordioso en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos así de pie.